Bueno, y vamos a compartir. Toda la pantalla. Bueno, quienes están en Zoom, ¿pueden ver esta otra pantalla? ¿Pueden ver la otra pantalla donde estamos en la reunión en Google Meet a las otras personas? ¿Sí? ¿Se ve, Adriana, en la pantalla donde estás? Ah, bueno, genial, entonces ahí estamos. Bueno. Ahí estamos, entonces. Hola. Hola, hola. Jessy, ya ve que pudo. Hola, hola. Bueno, ahí estamos ya. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos para que puedan escucharla. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno. En Zoom. Ahí está, ya están todos. Bueno, gracias. Gracias a todos y a todas por unirse. Bienvenidas a los que están en Zoom. El del cuadrito de aquí abajo soy yo. Ahí en Zoom no me pueden ver, pero eso soy yo. Mi nombre es Giovanni Leonor. Ahí solo dice tú. No sé qué les aparecerá a ustedes. Tal vez creo que les aparece tareas, pero no me llamo así. Me llamo Giovanni Leonor. Estoy en la hermana República de Guatemala, allá a la vuelta de la esquina, trabajando en conjunto con Alianza para la Paz, APAZ, que es la asociación que representamos Adriana y yo, y luego también en conjunto con la OEA, la Organización de Estados Americanos. Lo que se está haciendo es un taller con ustedes para formación de liderazgos comunitarios con la intención de que ustedes puedan sumar a la construcción de protocolos de prevención y atención a víctimas de violencia. Entonces, esto es un módulo como tal. Vamos a verificar los contenidos del módulo, la metodología. La reunión de hoy es informativa en cuanto a eso y luego también vamos a ver el primer tema, que es el concepto de la violencia como tal y sus diferentes manifestaciones. Entonces, para que tengan alguna idea de lo que vamos a estar viendo. Les decía que me encuentro en la ciudad de Guatemala, soy pedagogo, es decir, tengo una licenciatura en educación y experiencia en procesos de formación comunitaria, que es precisamente lo que estamos haciendo acá. Este proyecto es amplio, no solamente está enfocado al liderazgo comunitario que está representado en este caso por ustedes, sino también incluye a padres y madres de familia, también incluye a docentes y a funcionariado público, entendiendo que para que un cambio sea estructural, tenemos que involucrar a todas las posibles personas dentro de nuestro contexto, para que entonces los cambios que logremos proponer desde acá puedan tener algún efecto en nuestro contexto, en nuestra comunidad. Entonces, otra particularidad es que se está haciendo este proceso tanto en El Salvador como en Honduras, entendiendo que pues muchas de las cosas que pasan en una nación afectan a la otra, ¿verdad? Entonces, Adriana les está compartiendo allí a través del chat el listado de asistencia, por favor, para que le puedan dar clic y puedan anotar su asistencia. Por favor, vamos a dar inicio entonces con el material que tengo preparado para ustedes. ¿Todos pueden ver esta pantalla? Sí. ¿Sí? ¿En Zoom la ven? ¿Todo bien? Bueno, ahí están escribiendo en el chat. ¿No se ve la presentación de PowerPoint? Solo se puede ver en Zoom, pero no en... Ah, bueno. No he compartido pantalla acá, entonces vamos a compartir pantalla.
Toda la pantalla la vamos a dar ahí. Ahí está. Ahora está compartiendo la pantalla. Ahora sí. ¿La pueden ver ahí en Zoom? ¿En Zoom se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve en Zoom y en el. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio al proceso de formación como tal. De nuevo, gracias por unirse a las personas que ya están acompañándonos. Y dice ahí Araceli que tiene problemas de señal. Bueno, recuerden que la sesión va a ser grabada y luego subida a la plataforma de YouTube. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esta es la primera. OASIS capacita redes comunitarias para la prevención y asistencia a víctimas de violencia. Precisamente lo que les mencionaba, esto es con la financiación de la Unión Europea. El objetivo es capacitar a liderazgos comunitarios y a sociedad civil para prevenir y atender la violencia. Obviamente en su comunidad. ¿Cuáles son las actividades? 4 talleres virtuales de contenido sustantivo, 1 por mes, con duración de 2 horas cada uno. Ejercicios prácticos para que aprendan a aplicar los conocimientos adquiridos en su entorno. Y la elaboración participativa de un mecanismo de acción multisectorial frente a las violencias. Entonces, primero la formación, el taller, luego el ejercicio como tal, para afianzar esos conocimientos, y por último, la elaboración del mecanismo que les mencionaba. Van a participar ustedes en la elaboración de un protocolo de prevención y uno de atención a víctimas de violencia. Eso es a grandes rasgos, digamos, lo que se va a hacer. Menciona ahí Dalia que no escucha nada. A ver si puedes ver el chat de WhatsApp, Adrián, por favor, para que no nos atrasemos más. Bueno, vamos a continuar entonces. Eso es lo que se va a hacer para que tengan una idea de grandes rasgos, ¿verdad? De todo lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los mecanismos de funcionamiento? Talleres de sensibilización y formación, que son 2 cosas diferentes. Luego los canales de comunicación, el grupo de WhatsApp, ahí para que ustedes puedan contactarme, y los criterios y mecanismos de evaluación, 100% de participación en las actividades e interacción en los grupos, así como las tareas que les vamos a asignar. Las tareas son relativamente cortas, fáciles de hacer. Esta primera no es más que un par de entrevistas, algo que les toma 5 minutos. Fácil de hacer. Entonces, la intencionalidad detrás de lo que estamos haciendo es que, pues, el contenido sea significativo, el aprendizaje sea significativo. En educación, el objetivo máximo de la educación es que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué quiere decir que el aprendizaje sea significativo? Que lo pueda poner en práctica. Si no, no me sirve. Si solo acumulo conocimiento, pero no lo puedo poner en práctica, no me sirve de nada. Entonces, la intencionalidad detrás de esto es que ustedes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su contexto. Esa es la intencionalidad primordial. Entonces, los contenidos, el primero, que es el que vamos a ver hoy, que es la violencia. El segundo, derechos humanos. El tercero, liderazgo objetivo, efectivo y eficiente. El cuarto, definición y características de los mecanismos comunitarios para la prevención de la violencia. Y el quinto es mecanismos de acción multisectorial frente a las violencias. Esos son los, digamos, las 5 partes de lo que vamos a hacer, que componen los talleres de formación como tal. Estos es uno cada uno, y acá en el último, en el 5, en los mecanismos de acción multisectorial, allí son 3 en una semana, lunes, miércoles y viernes, y terminamos. Entonces, en total, nos estaremos viendo en 7 talleres, ¿verdad? En 7 talleres nos estaremos viendo. En los primeros 4 serán ustedes solos,
y en el 5 las otras personas involucradas, tanto docentes, en el caso de El Salvador, como funcionariado público, ¿verdad? Entonces, allí nos encontraremos todos para poder trabajar en esos mecanismos de acción multisectorial. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a ver. ¿Quiénes estamos involucrados? Adriana, que ya la conocen. Les decía de mi persona y las otras instituciones que identifiqué. La Organización de Estados Americanos, que acá está el logo, y APAS, que es para la institución que Adriana y yo estamos representando, la institución que Adriana y yo representamos, que es Alianza para la Paz, más conocida como APAS. Bueno, entonces en el taller 1 vamos a ver qué es la violencia y el objetivo de aprendizaje. Si me pudiese ayudar a leerlo, Elia, por favor. El objetivo de aprendizaje dice comprender qué es la violencia e identificarla en sus diferentes manifestaciones. Bueno, entonces hay que entender que lo que quizá nosotros conocemos como violencia no abarca todos los aspectos que en realidad terminan siendo violencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que para que nosotros podamos realmente identificarlo, tenemos que conocer las diferentes formas en las que la violencia se presenta. Haciendo una analogía comparativa, obviamente no es lo mismo la violencia que el ejemplo que les voy a dar, pero es solo para que se entienda. Digamos, para hacer un desayuno, o los frijoles, ¿verdad? Que todos conocemos, los frijoles, pues están los paraditos, no sé cómo les dicen en su país, pero los que solo se cocen y ya. Y luego están los volteados, están los colados. Hay diferentes formas de presentarlo, ¿verdad? Entonces, si uno ya ha comido frijolitos, que es lo que comemos todos en nuestros países, pues hay diferentes presentaciones. Lo mismo es con la violencia. Hay diferentes formas de que se manifiesten y para que nosotros realmente podamos identificarla, una situación de violencia o no, tenemos que saber cuáles son sus diferentes manifestaciones. Esa es la intencionalidad detrás de comprender la violencia y poder identificarla. Bueno, y luego, ¿para qué el producto de aprendizaje? ¿Qué es lo que esperamos que ustedes puedan hacer con ese conocimiento? Si me pudiera ayudar a leer esto, por favor, Sara García. Ahorita. Objetivos del aprendizaje. Comprender qué es la violencia e identificarla en sus diferentes manifestaciones. La otra parte, el producto de aprendizaje. Producto de aprendizaje. Estaba dormida. Entrevistas sobre formas de violencia en las comunidades. Excelente, gracias. Una pregunta. Por favor. Ahorita vamos a ver sobre el tema de violencia en general. Sí, el concepto de violencia y sus diferentes manifestaciones. Ok. Exacto, eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver. Esto es, digamos, la introducción. Vamos a entrar en materia de como tal, de qué es la violencia y como les mencionaba, sus diferentes manifestaciones. Solo antes me gustaría poder conocerlos un poco más a las personas presentes. Tal vez si empezamos por las que están en Zoom, si se pudiera presentar Sara de una vez y no sé si quiere encender su cámara para que la puedan ver. Hola, hola. Bueno, yo soy Sara García, soy de la colectiva de mujeres CAWOP. Mucho gusto. Y estoy un poco mechuda, pero no me quiero poner en cámara. Está bien, no hay problema. Gracias, un gusto. Mucho gusto. Un gusto, un gusto. Por favor, Elia, o Elía, no sé cómo se menciona su nombre. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elia Carolina Juárez, pero me gusta que me digan Carolina. Ah, ok, Carolina. Sí. Y sí, también pertenezco a la Organización de Mujeres CAWOP de aquí de Apopa. Y aquí estoy para aprender porque no sé nada de esto. Pero aquí estamos, presentes. Un gusto, Carolina. Mucho gusto también. Bueno. Ahí ya le cambié el nombre a Carolina para que no nos equivoquemos. Bueno, gracias, un gusto.
Bueno, También igualmente. Dalia López, por favor. No sé si me escucha. Ah, Dalila es, perdón. Dalila López. No, creo que no me escucha. Bueno, vamos con la siguiente persona. Ahí creo que dice Solórzano, también de la misma asociación de CAWAP. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Solórzano y pertenezco a la colectiva de mujeres Caguop. Ah, ok. Un gusto, Sandra. Gracias, Vamos a igual. poner ahí Sandra para que la podamos identificar. Eso lo decía Solórzano. Ahí está. Gracias. Bueno, un gusto entonces conocerlas. Vamos a pasar a las personas que tenemos acá en Google Meet. Acá está también, si pudiéramos empezar con Yor. Yor, si me escucha. Sí, mi nombre es Jorge Renderos, represento la colonia Popotlán 2 de Apopa. Ok, Jorge. Entonces, bueno, un gusto conocerlo, Jorge. Josefina, por favor, Josefina Ortiz. Está en silencio, Josefina. No se le escucha. No se No, escucha. no me había fijado. Ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Josefina del Carmen Ortiz, represento Valle Verde 1 y 2 y me conoce la mayor gente como Carmen Ortiz. Un gusto, un gusto. Bueno, perfecto. Y si podemos continuar con Yesenia Hernández. Yesenia, no sé si me escucha. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia. Hoy sí. Mi nombre es Yesenia Elizabeth Hernández de Mendoza y represento a la comunidad Montemaría Apopa. Y todos me conocen por Yesenia. Un gusto, Yesenia. Y luego Mirna, por favor. Igualmente. Mirna Rivas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna Noemi Rivas. Represento a la ciudad obrera de Apopa. Un gusto, Mirna. Y luego tenemos también a Ana Aravina. Buenas tardes todos, mi nombre es Ana María Moreno, ahí aparezco como Ana Araniva. Ah, Pertenezco al colectivo de Caguop. ok, un gusto conocerla, Ana. Y solo Gracias, nos igual. falta Shinigami, creo que dice allí. No crean que los lentes son de adorno, creo que ya se dieron cuenta que no. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dina Elizabeth Guzmán y represento a Ciudad Obrera. Sí, mi nombre está un poco distorsionado porque no me gusta aparecer mucho en las redes con mi nombre. Ah, ok. Bueno, sí, no va a aparecer. Solo se va a escuchar que lo digo, pero no va a aparecer usted como tal. Bueno, gracias. Entonces creo que esos somos todos. Solo a Adriana, que ya la conocen. No sé si te querés presentar de nuevo, Adriana, si querés darles un saludo por lo menos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecerles nuevamente el interés que tienen en el espacio, ¿verdad? Y haber hecho también ese espacio en sus agendas. Yo sé que muchos tenemos actividades laborales, cotidianas, organizativas en nuestras comunidades, ¿verdad? Y otro tipo de acciones también, actividades de cuidado en casa que también consumen bastante tiempo, ¿verdad? Y agradecemos pues el interés que tienen en formar parte de estos espacios. Giovanni y mi persona, junto a Ana Glenda, que es parte del equipo, pero que esta tarde no ha podido estar, estamos bastante interesados de poder llevar ese proceso a cabo con todos y todas ustedes, ¿verdad? Cualquier duda o comentario, Giovanni y yo estamos a la orden, ¿verdad? Nos pueden escribir de manera directa en el chat de WhatsApp, ¿verdad? No en el grupo, sino de manera personalmente, directamente, para no saturar el chat, y vamos a estar ahí en toda la disposición de responderle lo más prontamente posible. Bueno, y por otro lado, solo comentarles tanto al grupo que está en Zoom como al grupo que está en Meet, si me ayudan llenando la asistencia,
ya que hay 2 espacios virtuales, se me dificulta llevar la asistencia de quienes están, solo entran al enlace y el enlace lo va a sacar de la plataforma, pero van a poder seguir escuchando, ¿verdad? Al finalizar la encuesta, ustedes solo le dan atrás y entran inmediatamente a la aplicación en la que están, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y un gusto verles a todas y a todos. Bueno, vamos a continuar entonces. Un placer conocerlos. Esperamos que el proceso de formación sea de su agrado y lo más importante, que sea de utilidad para ustedes. De nuevo, que el aprendizaje sea significativo, que lo puedan llevar a ejecución. Bueno, entonces vamos a... El taller se compone de 2 partes. La primera parte es la definición de violencia y sus consecuencias. Y la segunda parte son comportamientos de comunidades, que ahí vamos a ver, vamos a tratar de analizar un poco la comunidad en la que ustedes viven para entender su contexto. Es importante entender, obviamente, el contexto para poder entonces proponer soluciones para modificarlo. Muy poca gente confiaría en un doctor o en un médico que desde la entrada del sanatorio le diga a usted, usted tiene esto, tiene lo otro, cuando ni siquiera lo ha examinado a uno, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con el comportamiento de las comunidades. ¿Cómo podemos pretender dar soluciones para las comunidades cuando ni siquiera hemos hecho un examen o un diagnóstico del contexto de nuestra comunidad para poder entonces aportar posibles soluciones, ¿verdad? Esa es la intencionalidad detrás de esto, que ustedes puedan conocer su comunidad. Si ya se han tomado el tiempo para poder conocerla, genial, entonces se les va a hacer muy fácil poder participar. Y si no se han tomado el tiempo, pues este es el momento para que ustedes puedan analizar un poco su contexto y entonces poder encontrar posibles soluciones o aportarlas, ¿verdad? Bueno, entonces, en lo primero, en la primera parte, si ya se dieron cuenta, mi mouse creo que no está muy bueno, doy un clic y da 2. Bueno, esto es la definición de la violencia. Hay muchas definiciones, pero creo que esta abarca de cierta forma todo el espectro que hay detrás de la violencia, porque es mucho más grande de lo que en realidad nosotros creemos que termina siendo. Abarca más. Si pudiera ayudarme a leer esta primera parte, por favor, Sara García. ¿Cómo se define la violencia? Sí, por favor. Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra una misma, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Gracias. Y Sandra Solórzano. Ahora sí, por eso le puse Sandra ahí. ¿Qué entiende usted en la primera parte? Desde donde dice es el uso hasta aquí donde dice grupo o comunidad. Sandra Solórzano. Sí, yo entiendo de que, o sea, en la violencia se usa lo físico para poder golpear a otra persona y a poder amenazarlas. Gracias, Sandra. Con palabras. Gracias. Bueno, muchas veces creemos que la violencia solo se define en eso, ¿verdad? En el uso de la fuerza física, pero hay que dimensionar entonces todo lo que en realidad puede terminar siendo un acto violento. No es solamente el uso de la fuerza física, sino también desde el poder puedo ejercer violencia en las relaciones de poder. Entiéndase estas en las que por el puesto, la posición económica, la posición social, yo puedo, o la posición laboral, yo puedo aprovecharme de esa situación de poder para poder ejercer, valga la redundancia, para poder ejercer violencia o hacer actos
violentos o cometer actos violentos hacia otras personas. Entonces, no solamente es a través de la fuerza física que se es violento, sino también en las relaciones de poder existen muchas que generan violencia. Y lo otro es que hay violencia que no tiene que ser efectiva. Es decir, yo no tengo que golpear a otra persona para que entonces mis actos se consideren violentos. Si yo amenazo a otra persona con generarle algún daño físico, ¿verdad? O en este caso, volviendo a las relaciones de poder, con por ejemplo, si usted no hace lo que yo le estoy pidiendo, la voy a despedir, entonces también estoy cometiendo un acto de violencia. No solamente es el acto per se, golpear a alguien, causarle alguna herida, no es solamente eso, sino también es el hecho de una amenaza, ¿verdad? Ya sea amenaza o concretar un hecho violento per se. Eso es hasta la primera parte. Luego la segunda, la violencia como tal. Vamos a ver qué otra persona está por acá. En Carolina, no sé si me escucha. Carolina. Veo ahí su cámara encendida, pero bueno, si no, vamos a involucrar a otra persona. Jorge, por favor. Jorge, no sé si me escucha. Dígame. Ok. ¿Qué entiende usted de la segunda parte? Bueno, como usted dijo, ¿verdad? Hay muchas formas de violencia, no solamente física, sino que también psicológica, verbal. Hay muchas formas de violencia que pues las personas pues sacan a luz, ¿verdad? En ocasiones. Pues la violencia física pues la más común que se denomina como violencia, ¿verdad? La psicológica pues puede ser alguien que lo esté como minando psicológicamente, ¿verdad? Y también lo otro, pues que es bien común también, la psicológica, violencia psicológica es bien común, más que todo en el aspecto de los trabajos, se da mucho la violencia psicológica, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas formas de violencia, muchos tipos de violencia. Gracias. No solamente la física. Gracias. Esa es la intención. Ustedes entiendan que no hay solamente una manifestación o algo específico que genera la violencia. La violencia no solamente genera daño físico, sino también, como lo vemos acá, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, es decir, no deja que todas nuestras habilidades se desarrollen como tal, nos hace personas diferentes, y luego también las privaciones. Hay personas que no lo dimensionan de esa forma, pero por ejemplo, si uno tiene una pareja y esta pareja no permite que uno visite a la familia, que uno haga actividades que también a uno lo llenan de alegría, como por ejemplo, en el caso de algunas mujeres o de algunas personas en general, visitar a un amigo, visitar a un conocido, o realizar alguna actividad deportiva, o ir a una reunión con los compañeros de trabajo o compañeras de trabajo. Entonces eso también son privaciones de las libertades. Vestirme de X o Y forma, no sé, hay más formas de en realidad poder ejercer la violencia. Entonces, también las privaciones es otra de las manifestaciones que tiene la violencia. Bueno, vamos a continuar entonces, y esto lo dice la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y lo dijeron en el 2016. Vamos con la siguiente persona, solo que acá no puedo ver Google Meet. Vamos a ver si podemos modificarlo acá para que pueda ver Google Meet también. Tal vez si me ayudas ahí, Adriana. Ajá, si me ayudas eligiendo a una persona en
En Google Meet, por favor, que no puedo verlo. Google Meet para que pueda leer esta parte. Perfecto. Bueno, María del Carmen ahorita tiene su micrófono activado. Vamos a aprovechar que lo tiene activado para que nos comparta ahí la participación. ¿Le parece, María del Carmen? Sí, está bien. Entonces nos ayuda ahí leyendo la pantalla que se está proyectando, por favor. Hola María, ¿está lista? ¿La escuchamos? ¿Se le facilita darle lectura o le apoya a alguien más? La violencia está presente en todos los ámbitos de la vida. Ocurre en la casa, en la calle, en la escuela, en el transporte público, en lugares de trabajo, en la iglesia. Espacios de la vida privada, pública de las personas. Gracias. Y de lo que usted pudo leer, ¿qué es lo que usted entiende? ¿Qué es lo que más le causa impacto de lo que acaba de leer? Hola. La violencia en las escuelas se da mucho porque hay discriminaciones en niños adolescentes que en veces llegan hasta el punto que no pueden entrar a las escuelas. Ok, gracias. Entonces, digamos que lo que más le impacta a usted es que hay violencia en las escuelas como tal. Sí. Perfecto. A lo que esto se resume es que, bueno, lo primero que vimos son las consecuencias, ¿verdad? Primero que no solamente es el daño físico, sino que también puede ser un daño psicológico y que se puede ejercer ya sea a través de un daño físico o a través de una relación de poder también como tal. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que la violencia... Sí, porque el poder, como el poder lo tiene... Ajá. La escuchamos. ¿El poder lo tiene? La estábamos escuchando, no sé si me escucha de nuevo. Pequeños y los tienen como discriminados. Ah, ok. Sí. Entonces, esa es otra parte fundamental que hay que entender sobre el flagelo de la violencia, que las personas que generalmente tienen el poder tienden a aprovecharse de dicho poder para poder ejercer relaciones de violencia. Gracias por esa participación. Vamos a continuar con lo siguiente que les decía. La violencia está presente en todos los ámbitos. Ya vimos que primero, que no solamente el uso de la fuerza física, sino que también es basado en una relación de poder. Y luego que los daños que puede ocasionar no son solamente físicos, sino que también psicológicos, trastornos en el desarrollo y que también puede generar, digamos, trastornos psicológicos como tal, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que está presente en todos los ámbitos de la vida, tanto en la escuela como en las iglesias, aunque a veces no lo veamos así, pero también está presente allí, en el transporte público, en el lugar de trabajo, básicamente en todos los aspectos de la vida, tanto en lo privado, es decir, en las relaciones que tenemos con las personas de nuestra familia, puede ser, o amigos, como en lo público, las relaciones que tenemos con, por ejemplo, las autoridades de nuestra iglesia, las autoridades de nuestro centro educativo, con las personas públicas también esto puede suceder. Entonces, no emana o la fuente no es solamente nuestras relaciones privadas o las relaciones públicas. Puede ser, en dado caso, ambas, ¿verdad? Y puede estar presente en cualquier lugar. Es algo importante de entender de la violencia. Algunas personas no conciben, ni siquiera conciben el hecho de que
por ejemplo, en una iglesia puede haber una relación violenta, ni siquiera lo conciben, pero este no es el caso, ni mucho menos. Una relación violenta puede darse en una iglesia, ¿verdad? También puede darse en el trabajo, como puede darse en la escuela. Generalmente las personas que tienen el poder tienden a aprovecharse para poder ocultar que esto sucede. En un trabajo, generalmente le van a creer más al jefe que a un empleado cuando se menciona una situación de violencia. O en la escuela le van a creer más al docente que a un niño, ¿verdad? Y quizá el docente está ejerciendo de alguna forma violencia, ¿verdad? Vamos a ver. No vimos acá. Sí se puede ver si piden la palabra. En Zoom tengo a las personas que están participando acá, ¿verdad? Entonces, si piden la palabra acá puedo ver. Sandra, si quiere decir algo, la escuchamos. Solamente de que me ha impactado que también en las iglesias hay violencia. Sí. Esa es la cuestión, ¿verdad? Que si entendemos el concepto de la violencia como tal, todas sus manifestaciones, entonces vamos a poder darnos cuenta de todo lo que sucede, ¿verdad? Es como la persona que estudia, no sé, digamos, mecánica, ¿verdad? Eh, yo de mecánica sé prácticamente nada, a puras penas puedo conducir y se acabó. Y obviamente la visión que yo voy a tener con respecto a los problemas que tiene un motor va a ser prácticamente nula versus una persona que estudió mecánica. La persona va a poder ver, el motor falla por esto, por A, B, C, tiene este problema y tiene este otro, porque el conocimiento te hace entender. Y entonces, como el mecánico entiende cuál es el problema del motor, puede solucionarlo. Yo, que no tengo ni idea, me podrían dejar ahí 100,000 herramientas que no sabría cómo utilizar ninguna. No sabría ni por dónde empezar. No sé reconocer los problemas que tiene el motor. Es lo mismo con la violencia. Si no estudiamos a la violencia como tal, no la vamos a reconocer. Y si no la reconocemos, no podemos generar ninguna estrategia para poder modificarla, para poder de alguna forma, ya sea prevenirla o actuar en consecuencia si se da un acto de violencia frente a nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias por la participación. Y si me pudiera ayudar, ahora creo que vamos a poder ver acá. Ha pedido la palabra Giovanni, Sara, en el chat de Zoom. Sí. Disculpas del caso, por si acaso levantan la manita y se baja y no logro ver a tiempo. Estoy en Zoom y en Meet. Sara, por favor. Y reacciones, así que disculpas del caso. Si no, ahí me escriben y yo voy a estar pendiente también del chat, ¿verdad? Entonces a Sara, Giovanni, ella ha pedido la participación. Sara, por favor, entonces. Sí, yo creo que es oportuno ahorita. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Yo creo que es oportuno ahorita colocar el tema de la violencia contra las mujeres, por lo que usted ha colocado ahorita, lo que pasa en el espacio público y en el espacio privado, ¿verdad? Y sí, claro. Si bien es cierto, habla de la violencia usted general, pero hay una mayor parte que la llevamos las mujeres. Y está más que dicho que en el espacio privado es el tema, la violencia está más dada hacia las mujeres porque por ser un espacio privado, muchas mujeres han naturalizado la violencia. Entonces, y por lo tanto, no ven que muchas veces es violencia, sino que lo ven como algo natural, una cultura enseñada. Entonces, yo creo que es válido ir colocando, compañero, esta parte. O sea, si hemos comenzado a hablar de la violencia, yo sé que quizás van a meter más adelante, pero me adelanto. Eso es exactamente lo que le iba a mencionar. En el sentido. Acá solo estamos viendo, digamos, el concepto general de la violencia. Exacto. Luego vamos a ver las diferentes manifestaciones. Hola. Ajá. Pero he visto desde los conceptos que no estamos visibilizadas aún en el lenguaje.
aún en el escrito está visibilizado como hombres y no como hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, desde el lenguaje dice mucho, entonces hay que nombrarlo porque existe. Gracias. Ok. Entonces, de nuevo, el concepto general, que es lo que vamos a ver acá, es solamente los actos de violencia como tal. Luego vamos a ver en las diferentes manifestaciones de la violencia, a quiénes afecta, cómo los afecta, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver. Obviamente en 5 minutos no podemos desarrollar todo el tema y a quiénes afectan como tal, sino va a ser gradual, ¿verdad? Acá vamos a empezar ya, digamos, con algunos detalles en específico de a quiénes afecta. Esta es la primera porción de a quiénes afecta como tal. Obviamente afecta a todas las personas, algunas más que otras, como todo, ¿verdad? Y cuando nos vayamos adentrando dentro del tema como tal, vamos a ir viendo estas partes también. Si me pudiera ayudar de una vez entonces, Sara, con la lectura de esta parte, por favor. La segunda que está acá. Al año en el mundo, por favor. Al año en el mundo, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes entre 12 a 17 años es víctima de algún tipo de violencia. Esta es información de la OMS siempre, la Organización Mundial para la Salud. Exacto. 2020. Anualmente mueren por violencia 1.3 millones de personas, lo que representa un 2.5% de la población mundial. Información de la OPS del 2016. Ahora de estar más elevado ese dato, ¿verdad? Seguramente, seguramente. Varias de las cuestiones que cuando nos vayamos adentrando dentro de los contenidos, nos vamos a dar cuenta que justamente como usted lo mencionó allí, Sara, algunas situaciones han cambiado, ¿verdad? El debate de lenguaje inclusivo es un debate fuerte en todo el mundo, porque antes no era algo que se creía necesario y ahora sí, ¿verdad? Algunas personas creen que inclusivo es decirlo con E, otras con O, otras con X, hay un montón de formas, ¿verdad? Pero el punto central no es cómo exactamente se tiene que decir, porque pues obviamente hay opiniones diferentes, sino es el hecho de que se tiene que decir, ¿verdad? Que se tiene que mencionar el tema como tal, ¿verdad? La forma de abordarlo obviamente varía, ¿verdad? Porque pues hay distintas opiniones, pero que se tiene que mencionar es lo que realmente importa. Lo traigo a colación porque algunos de los datos que vamos a ver o la forma en la que lo vamos a abordar es obviamente basado en algunos de los datos que ya se tenían, ¿verdad? Que en este momento pueden ser distintos. Igual en la forma de abordarlo. Bueno, entonces este dato a mí me sorprendió muchísimo porque creo que de alguna forma dimensiona lo grande que es la violencia, entendiendo que al final, si una de cada 2 personas que atraviesan esa etapa de niñez sufre de algún tipo de violencia, es decir, que más del 50% de la población mundial lo sufre y no se visibiliza de esa forma, no se entiende de esa forma, no se dimensiona de esa forma. Y si no se dimensiona de esa forma, obviamente no se van a hacer acciones en consecuencia a. Si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo lo vamos a poder solucionar? Si ni siquiera lo vemos. Entonces es importante entender en ese sentido que, de nuevo, una de cada 2 personas en esa edad, la edad de la niñez, que es prácticamente desde los 0 hasta los 18 años, las personas sufren violencia, ¿verdad? Dentro de esa cifra, cuando se menciona esa cifra, obviamente allí no está diseccionado niños y niñas, no está por aparte, ¿verdad? Sino lo menciona como un hecho global. Si nos adentramos, obviamente sí habrán, en este caso, porque son las cifras de violencia mundial, más hombres que mujeres que sufren de violencia, pero hay que entender lo que hay detrás también, que eso lo vamos a ver en un momento también, que la mayoría de personas agresoras también son hombres, ¿verdad? Entonces tiene sentido que más del 80% de la violencia también la reciban los hombres, porque son las personas que al final también terminan siendo agresores.
Entonces, esos son los detalles que todavía no nos hemos adentrado, pero es para que lo tengamos en mente. Cuando vayamos, ahorita vamos como pelando la naranja, ¿verdad? Poco a poco, vamos quitándole pedacito por pedacito. Bueno, vamos a seguir entonces. Las consecuencias de la violencia. Ahora sí ya coloqué mi pantalla acá para poder ver a las personas de Google Meet. Si me pudiera ayudar, por favor, Mirna Rivas. Ok. Si pudiera leerlo lo primero, por favor. Dice, consecuencias de la violencia. Defunciones. Los homicidios que suelen cometerse con arma blanca o de fuego son una de las 3 principales causas de defunción en las adolescentes, en más del 80% de los casos. Las víctimas y los autores son varones. Ahora, explíqueme qué es lo que usted entendió de lo que acaba de leer. Podemos observar que en las noticias salen un montón que dicen tal policía mató a su esposa por celos con una arma. En ese caso podemos meterlo en ese punto, ¿verdad? Que la mayoría de veces los hombres hacen ese tipo de delitos, por decirlo de esa manera, hacia la mujer, ya sea porque son bien celosos. Comúnmente eso los lleva a la celotipia, a cometer ese tipo de delitos. Ok. Digamos, entiendo el punto y eso lo vamos a ver de nuevo cuando veamos los tipos de violencia como tal. En esta parte de acá de lo que estamos leyendo, lo que menciona la cifra a la que hace referencia es que más del 80% de los casos, obviamente las víctimas y los autores son varones. Entonces, era un poco lo que les decía al principio, ¿verdad? Sí, digamos que antes no se visibilizaba el problema enorme que hay en cuanto a la violencia contra la mujer. No vamos a intentar tapar el sol con un dedo, es evidente que hay un enorme problema de la violencia en ese sentido, de la violencia de género, que es una de las manifestaciones que vamos a ver, pero en la violencia en general, de nuevo, no en específico, porque eso es otro tema que luego lo vamos a ver, pero en la violencia en general, el 80% de las personas, de las víctimas, son varones, también entendiendo que los autores son varones. Esto nos ayuda a entender un poco el espectro en general, no en los detalles, pero en general de lo que es la violencia. A eso es a lo que se refiere acá. Creo que es evidente también la necesidad de abordar ese tema, ¿verdad? Le vamos a dar un tiempo, pero a la violencia de género como tal, cuando la desarrollemos, pero acá de nuevo solo estamos viendo el concepto en general de la violencia, ¿verdad? No las manifestaciones en específico, ¿verdad? Que ese es otro tema. Cuando vayamos viendo los diferentes tipos de violencia, entonces ahí vamos a ver cuáles son las causas de la violencia. Allí dentro de las causas sí podemos abordar el tema de la violencia sistemática y sistemática de alguna forma, digamos, por un sistema de gobierno que está basado en el poder que generan los hombres contra las mujeres. Todo eso es parte de lo que ayuda a entender de dónde emana la violencia como tal. Pero lo vamos a ver de nuevo cuando nos adentremos en las diferentes manifestaciones de la violencia. Creo que sí me gustaría hacer eso, no dejar eso, no es que lo deje de un lado, sino dejarlo en el momento en el que toque, ¿verdad? En este momento estamos hablando de la violencia en general. Luego vamos a ver de dónde surge como tal, para que nos centremos en lo que estamos viendo de momento. Y de momento son las consecuencias. Luego vamos a ver las manifestaciones. De dónde se origina, por qué somos violentos, todo eso lo vamos a ver en un momento. Bueno, gracias por la participación. Y vamos con la siguiente. Si me pudiera ayudar a leer,
Vamos a ver quién no ha participado por acá. Ana, por favor. Ahorita, consecuencias de la violencia. Sería lesiones graves. Por cada homicidio hay cientos de víctimas de la violencia juvenil. Predominantemente varones que sufren lesiones con resultados de peleas y agresiones. Gracias. ¿Y qué entiende usted por eso? ¿Qué es lo que usted ve detrás de lo que dice ahí? ¿Qué la hace entender? Pues de que la mayoría de casos son nuestros jóvenes, vean, los que están siendo afectados con todo esto de la violencia. Exacto. Bueno, una cifra importante que hay que tomar en cuenta es que, o digamos un dato importante, es el hecho de que generalmente solo se toma en cuenta el homicidio como tal, se tienen registros de los homicidios. En la mayoría de bases de datos hay registros de homicidios como tal, pero no se registra toda la periferia que hay. La periferia es decir, todo lo que hay alrededor. Solo se ve el punto central, el homicidio, porque es lo más fuerte que puede suceder, pero no todo lo central, toda la periferia. Y en toda la periferia hay muchísimas lesiones graves. Personas que están en silla de ruedas, personas que perdieron una parte del cuerpo, amputaciones, que perdieron un ojo, personas que quedan con daño cerebral por una bala. Hay muchas otras cosas que suceden que no están contabilizadas dentro de los hechos violentos, aunque obviamente lo son, ¿verdad? Generalmente las estadísticas se hacen con base a los homicidios, porque de alguna forma es de lo que se tiene registro. No todos los hospitales, especialmente en el área en la que nosotros vivimos, contabilizan cada una de las personas que llegan con lesiones. Y esa estadística se tiene como dato global de país. Solamente se tiene acceso a las cifras de homicidios, pero no tanto en las lesiones específicas. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. De nuevo, entender el concepto general de la violencia, hasta dónde nos afecta. Nos afecta en lo que vemos, que son las cifras de homicidio, pero también nos afecta en lo que no vemos. No en todas las noticias que salen en los periódicos o en la televisión, sale un joven terminó lesionado por esto, una joven terminó lesionado por esto. Generalmente solo salen los homicidios como tal, ¿verdad? Pero no salen todos los heridos que hay. Entonces, eso es algo de lo que también tenemos que tomar en cuenta, la periferia que hay dentro de la violencia. Gracias. Vamos con lo siguiente. Otra de las consecuencias. Si me pudiera ayudar, por favor, Jorge. Sí, consecuencias de la violencia. Tratamos del desarrollo del cerebro y sistema nervioso. La exposición a la violencia a una edad temprana puede perjudicar el desarrollo cerebral y dañar otras partes tanto del sistema nervioso como de los sistemas endocrino, dice. Circulatorio, osteomuscular, reproductivo, respiratorio e inmunológico, con escuelas que puedan perdurar toda la vida, dice. Entonces, ¿qué logró entender de lo que acaba de leer, Jorge? Vaya, aquí la violencia, pues, dice en lo que acabo de leer, entiendo de que la violencia pues afecta a todas esas partes del cuerpo humano, ¿verdad? A un ser humano le afecta tanto cerebralmente, nerviosamente y a otros pues órganos del cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo inmunológico en total, ¿verdad?
la violencia pues ocasiona todos esos daños que no son visibles, ¿verdad? A simple vista, sino que son, por decirlo, invisibles, pero sí ocasionan esos daños. Ok. Algo de lo que a lo que esto hace referencia es para que entendamos un poco el concepto de nuevo, lo enorme para que dimensionemos la violencia como tal. Esto tiene relación con lo primero que vimos cuando empezamos a ver las consecuencias, que es que 1 de cada 2 personas en la niñez sufre de algún acto de violencia. Entonces, entendiendo todo lo que este acto de violencia, todo lo que la violencia como tal genera, entendiendo de nuevo todo lo que la violencia genera, vemos que la violencia genera trastornos del desarrollo del cerebro. Cuando las personas son expuestas a situaciones de violencia a una edad temprana. Y este es el caso precisamente porque 1 de cada 2 personas sufre de situaciones de violencia en la niñez. Entonces, esas situaciones terminan obviamente dañando el desarrollo cerebral, perjudicándolo. También el sistema nervioso, el sistema endocrino, que eso tiene que ver con el crecimiento de uno también, el sistema circulatorio, osteomuscular, el sistema reproductivo, es decir, daña toda la parte biológica y en la parte psicológica de uno, es decir, tiene un efecto psicobiológico dañino en las personas. Y las secuelas, es decir, las consecuencias de esto pueden permanecer durante toda la vida. De nuevo, para que se entienda, 1 de cada 2 personas sufre de actos de violencia en su niñez y cuando este es el caso, esas consecuencias, esos daños psicobiológicos pueden permanecer el resto de su vida. ¿Y qué causan esas cosas? ¿Qué causan esas cosas? Que eso es lo que vamos a ver también. Cuando una persona tiene ese impacto tan grande en su niñez, hay consecuencias después. ¿Cuáles son esas secuelas que pueden perdurar toda la vida? También lo vamos a ver. Gracias, Jorge. Y vamos acá con la siguiente parte. Y si me pudiera ayudar a leer esta parte, ¿cómo es que me dijo su nombre? Perdón, la persona que me dijo que no quería poner ahí su nombre para que no apareciera en redes, se me olvidó, lo siento. Pero usted ya sabe a quién me refiero. No sé si me escucha. La compañera que tiene el nombre de Shinigami. Shinigami Sao. Okay. Número 4. Estrategias negativas de respuesta y conductas de riesgo para la salud. Los niños expuestos a la violencia y otras circunstancias adversas tienen muchas más probabilidades de fumar, depender de un consumo nocivo de drogas y bebidas alcohólicas, incurrir en conductas sexuales de alto riesgo, presentar tasas más altas de ansiedad, depresión, otros problemas de salud mental y suicidio. Ahí apareció uno más. Embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual. Gracias. Esos son todos. Ahora, ¿qué es lo que usted entendió de nuevo? Lo que expliqué, ¿verdad? Varias veces. A todo lo que los niños están expuestos a esa edad y las consecuencias que esto puede generar. Y acá están las consecuencias. ¿Qué la hace entender a usted? Bueno, para empezar, que se vive en un ambiente violento para que estos niños lleguen a este tipo de trastornos y todo lo que les pasa después, ¿verdad? Y les incurre en su vida adulta. Y como usted dice, es para toda la vida. Muchos de estos casos se viven en toda la vida. Exacto.
Bueno, entonces esas son todas las cosas, digamos, las consecuencias que tiene que un niño o una niña estén expuestos a actos de violencia. Vamos a ver qué dice acá. Mirna escribió algo en el chat. Gracias por esa participación. También no sé si se puede agregar ahí que ellos tienden a lesionar su cuerpo. Sí, eso es exactamente lo que, bueno, no está detallado acá, ¿verdad? Pero eso es a lo que se refiere con tasas más altas de ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental, ¿verdad? Obviamente estas personas tienden a autodañarse. Eso era parte de lo que arrancamos viendo en el concepto de la violencia. El concepto de la violencia como tal se tiene que entender al punto de que no es solamente causar daño a otra persona, sino también uno puede ejercer violencia contra uno mismo, ¿verdad? De nuevo, la violencia no es solamente contra otra persona, sino también uno puede ejercer violencia contra uno mismo. Y en ese sentido, es importante entender de dónde vienen esos actos de violencia, de dónde emanan. Una de las principales causas de la violencia es la exposición de la violencia de tanto niños como niñas a una edad muy temprana, ¿verdad? De las personas a una edad muy temprana, en la niñez. Esa exposición a la violencia termina obviamente generando problemas psicobiológicos, psico por la psicología y biológicos por el cuerpo. Entonces termina generando daños psicobiológicos que luego se manifiestan en conductas tales como las que acabamos de ver acá, en conductas autodestructivas, y sabemos la relación que hay entre el consumo de drogas y los actos violentos, el robo, el asesinato, el homicidio, y las conductas agresivas como esas asociadas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, como la relación de las drogas, las bebidas alcohólicas y el pobre desarrollo cerebral terminan afectando, por ejemplo, a acciones o conductas sexuales nocivas, ¿verdad? Una persona que no mide el riesgo de lo que está haciendo. Vamos a ver si alguien más ha puesto algo aquí en los chats. Acabo de revisar esto. Comentarte que en los chats no hay participaciones ni en Zoom ni en Meet. Perdón por el ruido de fondo, pero vivo justamente, bueno, nosotros somos de El Salvador, el centro histórico es un caos. ¿Verdad? Qué bonito. Vivo justamente en lo urbano, entonces el ruido interfiere mucho. Pero fíjate que a mí me gustaría aprovechar ahorita que he tomado el micrófono para reflexionar sobre los dos últimos puntos, ¿verdad? En el tema de los que están subrayados en negrito, de embarazos no deseados y abortos provocados como una de las circunstancias adversas al que se enfrentan, especialmente las mujeres cuando son víctimas de violencia. Yo vería más bien los embarazos no deseados y los abortos como más bien como un tipo de violencia, ¿verdad? En este caso, violencia sexual. Recientemente, bueno, no tan reciente, en el año 2019 se presentó el mapa de embarazos en El Salvador, ¿verdad? Que hace una fotografía a nivel general de los embarazos en niñas y adolescentes de todo el país. Analiza los 262 municipios, ¿verdad? Y una de los datos interesantes que salió de este mapa de embarazos es que muchos de los embarazos no deseados en niñas y adolescentes son productos de violencia sexual. Exacto. ¿Verdad? Entonces, que son al final un ejercicio de violencia, ¿verdad? Un embarazo no deseado, un embarazo forzado en realidad es un tipo de violencia, ¿verdad? Es parte de la violencia sexual. Y es bien contradictorio también porque tenemos en nuestro país las legislaciones más restrictivas en materia de despenalización del aborto, ¿verdad? En circunstancias donde la mujer tiene o enfrenta riesgos a la salud, llevar a término el embarazo, o incluso cuando se da en situaciones donde hay niñas y adolescentes embarazadas, ¿verdad? En donde debería de admitirse por tema de salud pública. Bueno, imaginémonos el riesgo de una niña que todavía no ha tenido, por ejemplo, todo su aparato reproductor, ¿verdad? Todos sus órganos sexuales desarrollados a totalidad, pero ha podido su cuerpo haber sido fecundada, ¿verdad? Entonces, en ese caso se enfrentan a muchos riesgos. Y parte de este estudio interesante del mapa de embarazo
es que también pone las estadísticas de todas las niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Y que reportaron un embarazo durante el año, eso está hecho desde el año 2017, se presentó en el 2019, y también presenta todas las enfermedades y complicaciones de las que ellas fueron víctimas producto de estas circunstancias. Entonces, para mí es interesante traerlo al análisis, ¿verdad? Claro. Porque no es, o tal vez, no sé, para que no se vaya a interpretar que es como una cuestión de que, bueno, la niña o adolescente tuvo un embarazo no deseado porque era maltratada en su casa, en la escuela, sino porque había una persona agresora, ¿verdad? Sí. En un espacio de confianza. Y precisamente también este estudio es bien interesante porque destaca que la mayor parte de los agresores se encontraban en casa, Sí. ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez como... Más del 80% de las violaciones, sí, más del 80% de las violaciones vienen provenientes de un conocido, de una persona cercana, ¿verdad? Y es un poco lo que mencionábamos de cómo se ejerce la violencia, que también es de cierta forma por las relaciones de poder. Y allí cabe mencionar que hay muchas evidencias de que también las violaciones vienen de un familiar directo, el papá o un hermano, y esas son relaciones de poder. Yo soy tu papá y te tenés que dejar. Hay que mencionar que en el caso de los embarazos, obviamente, aunque la tasa es más alta en cuanto a situación de violencia per se de una persona hacia la niña, también hay casos de embarazos no deseados por el desconocimiento también de la niña, ¿verdad? Es decir, no la forzaron, aunque obviamente la tasa es menor, pero también el haber sido parte desde la niñez de un contexto violento y termina perjudicando, de nuevo, un daño psicobiológico en las personas que tiene como resultado conductas, digamos, de alguna forma sexuales no adecuadas y que en este caso resultan en embarazos no deseados. De nuevo, no estoy minimizando lo otro. Lo otro lo vamos a ver en cuanto a los tipos de violencia. En los tipos de violencia está la violencia sexual. Acá todavía no nos hemos adentrado en los tipos de violencia. Para eso les voy a compartir por WhatsApp un documento donde van a ver todos los tipos de violencia, todas las manifestaciones de la violencia. Y dentro de las manifestaciones de la violencia está la manifestación sexual, ¿verdad? La violencia sexual como tal. Ahí también van a encontrar la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar. Ahí van a ver todos los detalles de todas las manifestaciones de la violencia. En cuanto a lo que esto se refiere, es cómo ese daño psicobiológico termina afectando a las mujeres o incluso también a los hombres en embarazos no deseados. Digamos, el niño no tenía la educación sexual y la niña tampoco, y entonces ambos terminan procreando sin desearlo, ¿verdad? Sin conocer lo que estaban haciendo. No dimensionando las consecuencias de sus actos. A eso es a lo que se refiere acá. Digamos, a una forma más global de ver un embarazo, que sí hay, obviamente, ya cuando nos adentramos a ese flagelo como tal, el caso es más grande, el peso más grande de ese tipo de flagelo está en las violaciones, pero también hay, no todas las niñas que terminan embarazadas son violadas, pero entonces, ¿cómo terminan embarazadas? Porque no dimensionan lo que están haciendo, ni siquiera lo entienden, no tienen educación y sufren de, ahí sí entra todo lo que mencionábamos en el chat hace un momento, la violencia patriarcal, ¿verdad? Que eso es otra de las cuestiones que tenemos que analizar también, cómo el sistema está preestablecido para que la violencia sea ejercida de esa forma. No solamente en nuestro contexto, ¿verdad? Sino, por eso mencionábamos lo de la iglesia. Digamos que es parte de las noticias lo que está pasando en Afganistán, que pues obviamente se derrocó al gobierno democrático y ahora se elige al nuevo, regresan los talibanes al poder y una de las primeras medidas que toman es la aplicación del régimen islámico de nuevo. Y en este régimen islámico
una de las cuestiones más fuertes es que las niñas no pueden recibir educación. Ninguna niña después de los 10 años puede estar en ningún proceso formativo, en ningún proceso educativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando allí? Hay muchas niñas que a esa edad no han desarrollado. ¿A cuándo se les va a enseñar? ¿Cuándo se les va a dar educación sexual? No se les va a dar. Entonces, esas son cuestiones que también hay que analizar. Y en ese caso, en ese sentido, como consecuencia de esa violencia que se recibe desde la niñez, también se dan embarazos no deseados en los que no precisamente es una violación o no precisamente es como resultado directo de que una persona se aproveche de, sino que también la misma persona por su desconocimiento permite que esas situaciones de manera voluntaria sucedan, ¿verdad? Aunque ahí la voluntad es la que hay que cuestionar. Sí lo permitió de manera voluntaria, pero ¿por qué lo permitió? Y era porque no tenía el conocimiento, no tenía la educación. Eso es en lo que hay que adentrarse, no en el hecho preciso de que solamente de que lo permitió. Obviamente hay una edad para poder permitir o no tener relaciones. Ninguna persona mayor de edad puede tener relaciones con un menor, porque el menor no está en edad de poder consentir esa relación, porque no entiende todo lo que sucede, no dimensiona todo lo que le puede pasar, ¿verdad? Ese es el punto acá. Luego ya cuando nos adentremos... Es importante tal vez ahí comentar que la educación integral en sexualidad debe de ir por las dos vías, ¿verdad? Sí, claro. Tanto para niñas y para niños, ¿verdad? Para los adolescentes, precisamente para hacer una redistribución de la salud sexual y reproductiva, que es competencia tanto de hombres y de mujeres. Por supuesto. Y ver, analizar que precisamente eso, ¿verdad? El tema de la prevención, no solo de los embarazos, sino también de una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Y en consecuencia todo lo demás. Y cuestionar también un poco como en qué circunstancias precisamente se dan esos consentimientos, ¿verdad? Si al final son producto también del contexto, de las relaciones de poder, ¿verdad? Incluso hay relaciones de poder, aunque no necesariamente sean de persona adulta con una persona menor, sino también hay relaciones de poder en el marco de la confianza, ¿verdad? Sí, de un hermano, de un primo. Tiene que ver, claro, y tiene que ver también con la misma construcción de las relaciones de género, ¿verdad? Porque, bueno, ahí lo vamos a ir viendo quizás más adelante, yo no te quito más tiempo. Ok, gracias. En realidad es enriquecer la plática y como yo les mencionaba desde el principio, entiendo que la cuestión de género es algo que debemos tocar y entiendo que es un eje transversal, pero no me quisiera anticipar, ¿verdad? Porque entonces toda la plática se va a tratar sobre eso y no vamos a adentrarnos en el concepto como tal. No vamos a poder dimensionar todas las otras manifestaciones que hay. Nos vamos a determinar solo en una y se nos van a ir las 2 horas en eso, ¿verdad? Y la violencia no se puede limitar únicamente hacia la mujer, porque no es la mujer la única que sufre de violencia, tampoco son los niños los únicos que sufren, tampoco es el hombre el único que sufre. Entonces, como todos sufrimos parte de la violencia, todos tenemos que poder determinar cuál tipo de violencia nos afecta y en ese sentido poder actuar en consecuencia. Creo que levantaron la mano en Zoom. Hola, yo quiero reaccionar a eso que acaba de decir. Ajá, por favor. Si bien es cierto, toda gente sufre violencia, pero hay que hablar desde la realidad, Giovanni. La mayoría, la población mayoritaria somos mujeres, somos el 53% de la población, por lo tanto, la violencia se ejerce más contra la mujer. Y ya dijimos de que la violencia no solo es la física, que es la que más se visibiliza, pero las mujeres estamos siendo violentadas de todas las formas posibles y todos los tipos de violencia. Claro. Entonces, quedarse en eso de decir que todo mundo, en ese todo mundo hay que ver quién es la mayoría. Y yo sí, siento que, perdón, no he terminado. Yo siento de que aquí no se trata de que solo porque hay que hablar de manera igualitaria o hay que poner en la balanza a todo el mundo. No, yo creo que hay que hablar desde la realidad y más ustedes que son de una organización, por ejemplo, la OEA, que son los que hacen como estudios
que están recomendando a los países, o sea, todo eso pienso yo que hay que hablar desde la realidad. Ese es uno. El otro es, quería colocar sobre el tema de los abortos, porque aquí aparece, quedan dos cosas como así bien sueltas y hay que colocarlas por nombre. Por ejemplo, el tema de usted coloca aquí abortos provocados. A mí, cuando ponen esa frase que hay que especificar a qué, porque a mí me dejaría como, o como decir, daría a entender que son las adolescentes o las jóvenes que se están provocando abortos. Sin embargo, hay que hablar de violaciones, ¿verdad? Que es producto de la violencia también y que muchos embarazos son producto de, en las niñas es violación y la ley lo dice, pero hay otras formas también que son abortos espontáneos. Entonces, poner abortos provocados deja suelto eso ahí. Entiendo. También involucrarse abortos espontáneos, que son productos también de violencia también. Sí, no especifica provocados por. Entiendo que no especifica. Pero son Mire, dos cosas distintas, dos conceptos distintos. claro, claro. De nuevo, eso yo no estoy minimizándolo ni nada, ¿verdad? Pero si nos adentramos solo en quién recibe más violencia, acá no estamos, ¿cómo lo digo para que se entienda? No estamos hablando de un solo tipo de violencia, ni de un solo, ni de una sola, de un solo grupo de personas que reciben violencia como tal. La capacitación, digamos, el curso como tal, proceso de formación, lo que trata de visibilizar, de hacer visible es el concepto de la violencia como tal. Luego, que dentro del concepto de la violencia haya un grupo. Fanny, perdón, pero como nosotras, bueno, en este caso yo soy feminista, tengo que colocarlo, porque si no lo colocamos, se va dejando suelta y quedan los análisis, las reflexiones, se dejan sueltas y no se coloca el problema que vivimos la mayor parte de la población. E insisto, en este caso somos las mujeres. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso te decía yo de que no podemos poner hablar de una generalidad o igualdad, o sea, estamos hablando de quién recibe, entonces pienso de que sí, si bien es cierto, hablar solo de violencia general, pero yo creo que, o sea, es válido ir colocando ese tema. Si nosotras, por ejemplo, como CAWOC, somos mujeres ecofeministas y hay que colocar el tema, pues, ¿verdad? Ajá, pero ¿en qué momento yo he mencionado que el tema no se va a colocar o que no se va a hablar o que no es? Siento que estás como siendo evasivo. Lo que pasa es que estamos colocando, yo creo que hay que generar debate. Si no hay debate, solo entonces te vamos a escuchar y no hay como aportes o resultados al análisis, a la reflexión y definitivamente así no se puede construir nada si no estás permitiendo el debate o si no estás colocando la realidad. Yo creo que vos como facilitador, como metodólogo, o sea, tenés que, o sea, incluso hablar de datos, por ejemplo, no has colocado de datos de violencia contra las mujeres y es un tema real y mayoritario en el país, o sea, a eso me refiero. Ok. Bueno, en cuestión de cómo se planteó el proceso formativo, como lo plantea también la OEA, es de nuevo el concepto como tal. Cuando la OEA me pide que haga la investigación bibliográfica sobre y que plantee el proceso como tal, me encuentro con la disyuntiva, con la complejidad de que hay mucha información, mucha, y qué bueno que sea así, porque obviamente así sucede, mucha información de procesos formativos para poder mediar el flagelo tan grande que es la violencia contra la mujer. Hay muchísima información, datos, estadísticas de un tipo de violencia.
Eso hay muchísimo. Pero luego, sobre la violencia en general como tal y todas sus manifestaciones, no lo hay. Creo que cuando les expliqué el proceso de lo que íbamos a hacer, les expliqué que primero íbamos a ver el concepto de violencia, las consecuencias y luego íbamos a ver los tipos de violencia. Y en los tipos de violencia, ahí sí nos podemos adentrar todo lo que ustedes quieran, nos podemos adentrar en este caso, en la violencia contra la mujer como tal. Les propongo algo. De nuevo, nosotros tenemos una agenda, ¿verdad? Faltan más o menos 23 minutos. Yo no es que no quiera tener un espacio de diálogo y que discutamos y que hablemos, pero la agenda, digamos, está planteada así, para que se conozcan esos dos temas primero y luego se conozcan los tipos de violencia como tal. El proceso no dura solamente 2 horas acá y se acabó, sino hay información que se les va a compartir por WhatsApp y por WhatsApp podemos tener un foro de debate que allí sí nos podemos adentrar 2, 3 horas, 4 horas, todo lo que ustedes quieran, sin ningún problema, pero todo tiene su momento, ¿verdad? Si yo estoy dando, digamos, estoy explicando los, no sé, los números, digamos, no voy a explicar, no me voy a saltar del 1 al 100. Y no es porque el 100 no sea más grande que el 1. Obviamente el 100 es más grande que el 1, pero todo tiene un orden lógico. En ese sentido, no es que la violencia contra la mujer no sea la más grande o no sean ustedes las que más lo sufren, ni mucho menos, sino solamente no estamos hablando en este momento de los tipos de violencia como tal. Cuando hablemos de los tipos de violencia, entonces, si le queremos centrar toda la atención solamente a la violencia contra la mujer, perfectamente se puede hacer, porque va a ser pues una discusión más orgánica, porque es un foro como tal. Pero acá estamos viendo no los tipos de violencia, sino la violencia como tal, el concepto y luego las consecuencias como tal. Entonces, no estoy siendo evasivo, solamente es que no es el momento, ¿verdad? Eso es todo, no, nada más. Vamos a continuar entonces. Hay unas preguntas en las que ahí vamos a poder generar un poco más de debate, ¿verdad? Para que pues ustedes también puedan dar sus puntos de vista, que es parte de lo que viene a continuación. Después de que vamos los factores de protección, que ahí vamos a entender un poco qué cosas de alguna forma se pueden hacer para que podamos de alguna forma mediar o apalear todas las consecuencias que tiene la violencia como tal. Si me pudiera ayudar, Dalila López, no sé si está por ahí, si ya me escucha. Creo que no está Dalila. Allí en la, por favor, si ingresan. Ah, sí, ahí está. Ah, ya le escucho, Dalila. Si me pudiera ayudar a leer esto, por favor. Factores de protección, niños y niñas y adolescentes. Vínculos afectivos. Casi no veo muy bien la letra. Lo vamos a tratar de hacer más. No veo muy bien la letra, está muy pequeña. No lo ve bien. Bueno, y ahora. Sí, pues sí. Vínculos afectivos, fuertes relaciones basadas en el afecto que brindan sensación de reconocimiento, valor y amor. Competencias y destrezas, habilidad individual ejercitada, la cual permite a las personas reconocer el riesgo, evitarlo, contrarrestarlo y manejar el conflicto. Gracias. Ahora explíqueme estas dos. De nuevo, esto es de alguna forma, de manera general, lo que se puede hacer para poder contrarrestar los efectos de la violencia. Los vínculos afectivos, ¿qué tan importante cree usted que son? Pues es muy importante dentro de la familia que haya un vínculo afectivo de padres hacia hijos, pues eso genera como más
que los niños y adolescentes vayan creciendo en un ambiente de paz y tranquilidad y ser como personas de bien para la sociedad. Creo que eso, la familia influye mucho en eso. Exacto. Perfecto. ¿Y lo otro? Competencias y destrezas. Habilidad. Habilidad individual. Habilidades individual ejercitada, la cual permite a las personas reconocer riesgos. No mucho le entiendo como. Ajá, le explico. Entonces, lo que se refiere a las competencias y destrezas es de alguna forma lo que en el hogar tratamos de hacer, de poder brindar a nuestros hijos e hijas. En mi caso, yo tengo dos niñas, de poder brindarles herramientas para que ellas puedan desarrollar habilidades que les permitan, por ejemplo, tener control de sus emociones, entender qué espacio ocupan, darse valor a sí mismas, poder entonces desarrollar ellas su propia personalidad, poder desarrollar ellas su propia sostenibilidad. Entonces, es de alguna forma lo que se puede hacer desde el hogar para que las personas, cuando les toque salir y enfrentarse a las diferentes situaciones que se van a enfrentar, puedan hacerlo. Una de las habilidades fundamentales que hay que tratar de desarrollar es la inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional, la inteligencia social es otra. Son habilidades que les van a permitir, cuando estén en situaciones en las que sea necesario hacerlo, poder desarrollar esas relaciones que tengan con los demás de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Estos son dos de los factores. Hay más, por supuesto. Acá está el otro. Si me pudiese ayudar a leer, vamos a ver aquí. Josefina, por favor, si me pudiese ayudar a leer esta parte de recursos institucionales y explicarme lo que usted entiende por eso, por favor. Josefina Ortiz. Creo que no me escucha. Vamos a ver. ¿Se lo puedo leer? Ah, perfecto. Esta parte, por favor. Sí, recursos institucionales. Previenen, detectan, atienden y solucionan la problemática del maltrato y la violencia en diferentes espacios como redes de apoyo. Gracias. Y explíqueme qué entiende usted por eso. Entiendo que recursos institucionales creo que se refiere a ya al área que educación y todo eso, ¿verdad? Entonces, dice que detectan y atienden y solucionan la problemática del maltrato. O sea, como capacitaciones hacia los niños y hacia las niñas, ¿verdad? Sí, en este caso también instituciones como la que está representada acá también por varias compañeras. Esta es una institución que se dedica no solamente a prevenir, sino a detectar y atender soluciones a, por ejemplo, la problemática contra la mujer, según me comentaban. Entonces, a eso es a lo que se refiere, que hay instituciones que pueden ayudar a que esto se dé también, ¿verdad? La institución que está representada acá, APAS, que también se dedica a eso. APAS tiene distintos programas contra la prevención de la violencia, la violencia armada y los distintos tipos de violencia como tal, las distintas manifestaciones que existen. También APAS tiene procesos de formación para prevenir la violencia de género, ¿verdad? Entonces, como hay distintas manifestaciones de la violencia, que es lo que todavía no hemos visto, entonces hay instituciones que se dedican de nuevo a prevenir, a detectar y a atender las problemáticas que se presentan como tal. A eso es a lo que se refiere. De nuevo, acá estamos viendo factores de protección, es decir, qué se puede hacer de manera general, sin adentrarse en lo específico, de manera general, para poder prevenir la violencia. Shinigami,
Creencias, en creencias me Por decía. favor. Creencias ideológicas, humanas y religiosas. Bueno, dentro de esta yo entiendo que estaría, pues como usted nos mencionaba, el estado lo que estaban hablando sobre las redes sociales, que en ese país, pues ahora al regresar ¿cómo es que se, Los talibanes. ¿cómo que se llaman? Los talibanes. Ay, sí, los talibanes, pues les prohíben la educación, pues es una creencia religiosa de ellos, ¿verdad? Y Sí. entonces para mí eso sí está bastante mal. Sí. Pero es una creencia que tenemos que respetar, por decirlo así. Sí. Ahora, en este caso en específico, en cuanto a las creencias, como de nuevo, lo que estamos viendo son factores de protección. A lo que se refiere es que en algunos lugares, obviamente, todo tiene una excepción. Hay que entender que nada es totalitario, ninguna solución es efectiva para todo el mundo. Nada es efectivo para todo el mundo, no a todos les va a funcionar lo mismo. En ese sentido, algunas creencias ideológicas sí previenen que las personas sufran de violencia. Algunas creencias ideológicas, algunas creencias humanas o, por ejemplo, religiosas también previenen que las personas sufran actos de violencia. Entonces, dentro de esos tres tipos de creencias podemos encontrar algunos factores de protección. Eso es a lo que se refiere. Gracias por su participación. Bueno, gracias. Y luego la siguiente, si me puede dar con la siguiente, que es la última. ¿Con valores? Valores. Respeto por la vida, por la familia, la tolerancia, equidad y solidaridad. Ahora, ¿qué entiende usted por eso? Respeto por la vida, pues definitivamente siempre entra la familia, ¿verdad? Y desde la familia empezar con el respeto a la vida, a la familia, la tolerancia. Pues entiendo que nosotros debemos ser más tolerantes para que no haya violencia. Exacto. En esta es, digamos que mi palabra favorita, equidad. Yo no creo en un sistema igualitario, en el que se nos trate a todos por igual. Creo que no todos necesitamos lo mismo, ¿verdad? Sino creo en un sistema de equidad, en el que se le dé a quien necesite y a quien no necesite no se le dé, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si estamos hablando de, por ejemplo, que hay que crear una política para prevenir violencia, hay que entonces enfocar esa política en ese sentido a quien más violencia sufre, ¿verdad? De nuevo, creo más en la equidad que en la igualdad. Tratar a todos por igual es desconocer las diferencias que tenemos y las diferentes, en cuanto a las diferencias me refiero a las necesidades. No todas las personas tienen las mismas necesidades, porque no todas las personas sufren las mismas situaciones. Y en ese sentido, las soluciones tienen que tratar de enfocarse en las necesidades particulares de las personas. Cuando se genera una política de protección de violencia, entonces esta política tiene que ir enfocada a las necesidades particulares que tienen las mujeres, a las necesidades particulares que tienen la niñez y a las necesidades particulares que tienen los hombres, ¿verdad? Porque obviamente somos diferentes. Y en cuanto a las necesidades me refiero, ¿verdad? De protección. Y en ese sentido, las políticas o las cuestiones que se hagan tienen que ir enfocadas a la solución de las diferentes necesidades que se tienen. Y de allí la importancia de la educación en valores. Cómo estos valores pueden ayudar a que no sea tan grande el flagelo de la violencia. Eso es a lo que se refiere como tal. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la definición de la violencia. Antes de que veamos la definición de la violencia como tal, les voy a poner de nuevo el concepto de la violencia para que podamos de ahí tomar algunas herramientas, algunos insumos
para poder definir a la violencia como tal. De nuevo, vamos a definir a la violencia, no a los tipos de violencia. Eso lo vamos a ver, pero no todavía. Bueno, entonces, ¿cómo se define la violencia? Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ese es el concepto de la violencia que les presenté. Luego vamos a ver, entonces vamos a tratar nosotros de construir, vamos a dejar de presentar acá. Igual pueden ver esta pantalla, ¿correcto? Entonces, les voy a dar el espacio para que me puedan ayudar a construir un concepto de violencia como tal, por favor. Vamos a ver, vamos a pedir algunas colaboraciones. Si me pudiera ayudar Sandra, por favor, Sandra Solórzano. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ok, estamos construyendo el concepto de la violencia. Entonces, para usted, ¿qué es violencia? En general, no los tipos como tal, sino la violencia en general, el concepto de la violencia. Para mí es la no comunicación. Ok. Gracias. Bueno. Vamos a ver qué otras aportaciones podemos tener, por favor. La violencia puede ser el uso inmoderado de la fuerza física o psicológica hacia una persona. Muchas gracias, Mirna. Usando fuerza física o abuso de autoridad contra un ser humano. Ok, perfecto. Medio del poder, genial. Gracias por esa participación, Jorge. ¿Alguien más que desea aportar? Es todo aquello que... Perdón, solo escuché todo aquello. Creo que se le fue la señal. ¿Me escucha? Agrede, daño, lastima, psicológico. Ah, ok. Gracias. Vamos a poner esa acá. Es toda acción que cause daños. Dañe, me mencionaba que dañe, agreda o lastime a una persona. Ok. No sé si le escuché bien así. Está bien. Perfecto. ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro aporte? ¿Algo más que consideren que es la violencia? Bueno, si no, vamos a quedarnos con esta. Esta me parece muy bien. Creo que esto sobre todo abarca prácticamente todo, ¿verdad? Es toda acción que cause, que dañe, agreda o lastime a una persona. Entendiendo que esa persona incluso puede ser uno mismo, ¿verdad? Y acá también tenemos que es la falta de comunicación, usando la fuerza física o causando daños psicológicos a otra persona por medio del poder incluso, ¿verdad? Muy buena definición. Bueno,
Estas preguntas, esta discusión la vamos a tener por WhatsApp. Les voy a enviar las preguntas. Vamos a tener la discusión, una pregunta, digamos, por día. Entonces, hoy les voy a mandar esta pregunta. ¿Qué formas de violencia son más comunes? Y aquí ustedes pueden desarrollar las formas de violencia que ustedes consideren que son más comunes. Para que conozcan cuáles formas de violencia existen, también les voy a enviar un documento al WhatsApp. Les voy a enviar el documento y les envío la primera pregunta en WhatsApp. Y allí es un foro de discusión. Cada quien puede opinar lo que considere que es más importante o que más común se da en sus comunidades. En mi comunidad la violencia más común es la violencia armada, o en mi comunidad la violencia más común es la violencia intrafamiliar, o es la violencia de pareja, o es la violencia de género, cualquiera que ustedes consideren, basado en su experiencia, en el conocimiento de su contexto, que es la más común en sus comunidades. Allí, obviamente, las respuestas pueden ser diferentes porque no todo el mundo conoce su contexto de la misma manera. Entonces, obviamente, y no todo el mundo tiene la misma sensibilidad en cuanto a su comunidad. Entonces, las respuestas pueden ser diferentes. Y luego ya mañana les envío esta. El sábado descansamos y el domingo. Luego el lunes les envío esta y así nos vamos a ir. Una pregunta por día para que puedan ir contestando en el foro su opinión, ¿verdad? Allí no hay un tema en específico, digamos, que esté correcta o no, es su opinión, ¿verdad? Ustedes siéntanse libres de expresarse en cuanto a lo que ustedes consideren. Solamente les pido que nos mantengamos en el tema. Si la pregunta es solamente qué formas de violencia, que contestemos solo a esa pregunta. No nos adelantemos a las siguientes, porque si no, las siguientes ya no van a tener el mismo efecto, ¿verdad? Por favor, tratemos de solamente contestar la pregunta que se nos está haciendo, ¿sí? Para que entonces tengan sentido las demás y no nos adelantemos. Cuando ustedes hayan terminado de responder estas preguntas, ¿verdad? Acá vamos a ver cosas como con qué frecuencia, quiénes son regularmente las y los victimarios. Acá, como les mostré, generalmente sí son, digamos, de alguna forma, según los datos estadísticos, que me parece que eso también se perdió, ¿verdad? Cuando lo dije o no se escuchó bien. Acá solamente los datos que se pueden tener acceso son los datos reportados en cuanto a los homicidios como tal. Y allí la mayoría de homicidios son hacia hombres, pero hay que entender que también el 80% de las personas que cometen homicidios son hombres. En ese sentido, a lo que yo los quiero llevar acá es que hagamos visible toda la periferia, todo lo que no está en los datos estadísticos como tal, ¿verdad? Pero que sí es sumamente importante. Tan es el caso de lo que me mencionaban, allí sí se pueden expresar sobre las violencias, como lo expresaba acá Josefina, que sufren las mujeres. Acá vamos a ver primero los victimarios y luego vamos a ver quiénes son las víctimas. Y acá ustedes pueden expresar lo que ustedes consideren que es correcto. Y luego, ¿qué efecto tiene la violencia en su comunidad? Y cómo puedo denunciarla. Entonces son 7 preguntas, ¿verdad? Empezamos hoy, que es jueves, viernes, y nos vamos así, una pregunta por día hasta el viernes de la siguiente semana. Cuando ya se hayan terminado las preguntas, entonces les voy a compartir la actividad. ¿Cuál es la actividad? Realizar este tipo de preguntas a personas de su comunidad. Tienen que grabar 2 entrevistas a las personas de su comunidad en no más de 5 minutos por WhatsApp. Sencillo, ¿verdad? Con su teléfono, graban la entrevista hacia una persona pidiéndole su opinión con respecto a estas preguntas. Ustedes pueden elegir a cuáles, la responden y envían sus respuestas hacia WhatsApp. Entonces, esa es la dinámica. A través de WhatsApp les voy a compartir una pregunta por día
para que ustedes la vayan respondiendo. Es un foro de debate, siéntanse libres de expresarse y de agregar más. Si en el documento que yo les envíe, ¿verdad? No ven algo que ustedes quisieran abordar, por favor, siéntanse libertad de decir, sería bueno que también leyéramos este otro documento. Este documento nos puede dar a entender, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Este otro documento nos puede ayudar a entender la violencia de pareja. Este otro documento nos sirve también para poder afrontar el tema de la violencia de género. Ahí ustedes siéntanse libres de aportar todo lo que ustedes consideren necesario que todos y todas conozcamos, por favor. Entonces, así va a ser la actividad. Se los voy a enviar por WhatsApp. Les voy a enviar la cartilla que preparamos solamente con algunas definiciones, sin adentrarnos en específico. Ahí cuando vean violencia sexual no va a decir tanto porcentaje, porque solamente estamos viendo concepto, ¿verdad? Entonces, por lo menos que aprendamos a definir qué tipo de violencia es esto, qué tipo de violencia es lo otro, ¿verdad? No dimensionar todo lo que afecta, con cifras y con datos, eso no se está viendo porque no es un proceso formativo tan grande, ¿verdad? En realidad es poco el tiempo con el que se cuenta para este proceso formativo como tal. Para que en realidad pueda ser un proceso así, tendría que ser primero unas 2 o 3 horas diarias y por lo menos unos 2 o 3 meses, ¿verdad? Para que entonces se pudiera abarcar todo lo que se quisiera abarcar. Bueno, entonces esa es la dinámica. Se los voy a enviar por WhatsApp. Les envío la primera pregunta, que es esta. ¿Qué formas de violencia son más comunes? Para que sepan cuáles son las formas de violencia, les envío la cartilla por WhatsApp para que la puedan empezar a leer y puedan aportar. El debate solo va a tener tiempo, ¿verdad? Para que pues podamos, para que no hayan respuestas a las 11 o 12 de la noche y que no despierten a nadie, ¿verdad? Va a tener un tiempo desde las 7:30 que empieza hasta las 9 de la noche, de 7:30 a 9 de la noche. Ese es el tiempo para el debate, para que puedan compartir sus pensamientos. Todo lo que ustedes quieran mencionar, que consideren que es importante y que no estamos viendo allí, que quieran hacer visibles, por favor, enriquezcan ustedes el proceso. Si ustedes tienen más conocimientos que nosotros y pueden aportar cosas que den más valor a lo que estamos haciendo, genial, perfecto, es más que bienvenido. Vamos a iniciar así entonces. No sé si antes de pasar al cierre tienen alguna pregunta con respecto a cómo se va a llevar las actividades, que les voy a enviar una pregunta por día y que les voy a enviar el primer ayuda bibliográfica para que puedan responder a esto primero. Si tienen alguna duda con respecto a eso. Ninguna, estamos bien ahí. Perfecto. Y lo último que les pregunto antes de dar cierre es si con respecto a la libertad de la participación se entendió, que ustedes pueden poner lo que consideren que debemos abordar y que allí pueden aportar cualquier lectura, cualquier enlace, cualquier otra cosa que ustedes consideren importante para el tema en específico que estamos hablando en ese momento. ¿Se entendió esa instrucción también? Sí, se entendió bien. Entendido. Bueno, perfecto. Por favor, siéntanse en libertad de opinar lo que ustedes consideren correcto ahí. De nuevo, no hay ni correcto ni incorrecto. Lo que ustedes consideren que debemos aportar, apórtenlo, ¿verdad? Para que pues podamos enriquecer la conversación. Bueno, entonces me gustaría, antes de que continuemos con el proceso como tal, nosotros de nuevo tenemos una agenda y digamos una forma de ir poco a poco entregando el contenido, ¿verdad? Les ponía el ejemplo de los números, porque digamos, es un ejemplo fácil de entender. Así se ven los números. Uno no empieza en primero de primaria enseñando a multiplicar 4,000 por 3,800, sino va poco a poco. Entonces, en un libro, en la introducción de un tema,
no se abarca el contenido como tal desde el primer inciso, sino va paso a paso. Y este es un proceso formativo y va paso a paso. Si ustedes quieren que abordemos cualquier otro tema, genial. La agenda, para que esto sea, digamos, de ambas vías, se les puede compartir antes. La agenda, incluso Adriana les mandó un poco los temas que íbamos a ver, pero les podemos dar más a detalle los temas que vamos a ver. Y si ustedes quieren que agreguemos algo a los temas que vamos a ver, por favor, siéntanse en libertad de decírmelo con anticipación para que yo me pueda preparar. Mire, Giovanni, a mí me gustaría que habláramos sobre esto también. Entonces, aparte de la agenda que nosotros tenemos, podemos tomar 10 minutos para introducir algo que ustedes vean relevante que hablemos, ¿ok? ¿Les parece? De acuerdo. Bueno, si... Una pregunta. Por favor. ¿Solo usted va a compartir todos los temas? De momento sí. ¿O va a haber alguna mujer participando ahí en el tema de la violencia contra las mujeres? Usted nos podría ayudar si gusta, ¿verdad? También está Adriana. Pues ahí está Adriana. Sí, claro. Para que tengamos también la posición de una mujer. Perfecto. En relación al tema de la violencia, porque no es lo mismo que la aborde un hombre que una mujer. Ajá. Mi sugerencia. Sí, claro. Mire, la violencia como tal, el concepto de violencia, eso es independiente. Ahora, la violencia contra la mujer, que ese es un tipo de violencia, ese sí, obviamente, no es lo mismo que hable yo de un embarazo, que yo nunca he estado embarazado, a que hable alguien, es un ejemplo, ¿verdad? Que hable alguien que ya estuvo embarazada. Y no es lo mismo que yo hable de violencia contra la mujer, que yo no lo he sufrido, que a una persona que sí la ha sufrido. No sé si han visto en YouTube, hay un video que a mí me fascinó, porque me hizo darme cuenta que no sabía lo que creía saber. Hay 3 tipos de conocimiento: lo que sé que no sé, y lo que no sé que no sé. Parece trabalenguas, pero hay 3 tipos. Concluyo la idea. El video se trata de una mujer caminando en Nueva York. Da un recorrido corto y en ese recorrido más de 100 hombres le dicen cosas. Luego también hacen la contraparte, un hombre da un recorrido y pues unas 10 o 15 mujeres le dicen algo, pero la mayoría de cosas no son ofensivas, como sí lo son las cosas que les dicen los hombres a las mujeres. Y eso hace, digamos, entender lo grande que es el problema y que no es lo mismo para unos que para otros, ¿verdad? Yo no estoy haciendo de menos el tema, ni mucho menos, ni evadiéndolo, solo es que no era el momento, ¿verdad? Sí quisiera que se entendiera eso, que no era el momento. Y obviamente la postura de cada persona es diferente, ¿verdad? Yo no tengo la misma postura que tiene Sara, y Sara no tiene la misma postura que tengo yo. Entonces, por supuesto que se puede abordar el tema, ese en específico, por supuesto, y cualquier otro si ustedes quieren, pero ese en específico se puede abordar así con mucho gusto. Cuando lo veamos, Sara, por favor, si usted nos puede compartir algo en específico, ¿verdad? Digamos, quisiera que incluyeran este documento, en esta página, este documento habla sobre algo que me gustaría que habláramos. Por favor, siéntanse en libertad de compartirlo. Ya tiene el número de Adriana, ahí está el mío en el chat también. Me puede decir, mire, Giovanni, me gustaría que habláramos sobre este tema y que lo trate Adriana. No hay ningún problema, con mucho gusto. Por eso Adriana también está acá y es parte del equipo, ¿verdad? Y ella puede abordar el tema sin ningún problema. Adriana Sí, tiene la misma o más capacidad que yo. Giovanni y Adriana, que escuchan. ¿Sí? Hola. Lo que pasa es que, mire, cuando Adriana nos planteó como organización que si podíamos participar, hablábamos de construir un espacio de diálogo y todo eso. Entonces, es importante que se visibilice. A eso es eso es mi insistencia. O sea, porque el construir un espacio de diálogo y de propuestas y todo eso, o sea, debe de abordarse desde la realidad de los distintos sectores que estamos participando, ¿verdad? O
O sea, aquí por eso sería bonito que estuvieran participando jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, porque usted ha abordado el tema de la violencia en distinta población, a eso me refiero. Gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Y se va a Sara, abordar. Solamente me permiten ahí solamente, Giovanni, una sugerencia. Por favor. Eso pues para todos los compañeros que están en el programa, ¿verdad? Yo siento que pues ustedes tienen un protocolo y una agenda pues que siguen con respecto al programa, ¿verdad? Tratar la manera pues compañeros que estamos en este grupito de dejar pues que ellos prosigan con su agenda como la tienen estipulada pues para el programa, ¿verdad? Nosotros, yo sé de que, como dijo Giovanni, pues de que unos sabemos más con respecto al tema, otros sabemos menos, pero pues hay que dejar, ¿verdad? Que prosiga el procedimiento que ellos tienen para llevar el programa a cabo, ¿verdad? Si nosotros sabemos más, pues, como dice él, no está de más aportar, pero también a su debido tiempo, ¿verdad? Simplemente eso, pues quiero hacerlo bien claro, pues, porque se siente y se oye un poco feo de que querramos nosotros como instruirlos a ustedes y ustedes son los del programa, ¿verdad? Entonces, no sé si molestará lo que he dicho, pero igual, ¿verdad? Es una sugerencia, compañeros, para todos. Claro, gracias. Muchas gracias, Miren, equipo, compañeros y compañeras, por los comentarios que nos han hecho para nosotros y nosotras, para Giovanni, para mí, para la compañera también Ana Glenda, que no ha podido estar. Es muy importante todas sus valoraciones. Créanme que han sido totalmente anotadas. Ha sido una primera experiencia también en tratar de habilitar la mejor plataforma para podernos comunicar, y en cuestión metodológica y de contenidos teóricos vamos a incorporar todas sus observaciones. En ese sentido también, retomando el último punto que nos comentaba Sara de la incorporación de personas jóvenes al proceso, si nos ayudan a identificar a las personas jóvenes, estaremos totalmente agradecidas, ¿verdad? Y agradecidos con el proceso. Así hacemos un diálogo más intergeneracional. Y con respecto al comentario del compañero Renderos, tanto Giovanni como mi persona estamos totalmente abiertas, sí, y abiertos al diálogo. Precisamente esos comentarios nos ayudan al proceso, ¿verdad? Y estamos pues también en un proceso constante de deconstrucción, de aprendizaje, desaprendizaje, y lo vemos muy bien, ¿verdad? Que ustedes nos puedan comentar. No lo tomamos como un reto, ¿verdad? También hay que romper un poco la noción de esos diálogos horizontales y verticales, en donde las personas facilitadoras son las que tienen el conocimiento, ¿verdad? No, por el contrario, queremos precisamente compartir con ustedes. Hemos identificado aquí personas que tienen alguna trayectoria en los espacios formativos y otras porque vamos entrando, y no tiene nada de malo, sino al contrario, totalmente productivo. A mí me ha ayudado mucho también estar en espacios en donde he aprendido de otras compañeras, ¿verdad? Que tienen otra trayectoria. Entonces, de igual forma, nosotros aprendemos de ustedes, ¿verdad? Y de sus procesos, así que son muy bien recibidos. Y bueno, Giovanni, no sé si hay algo más que agregar, pero por cuestiones de tiempo y respecto a las actividades que hay nocturnas y en casa, ¿verdad? Vamos a ir quizás cerrando. Sí, eso es todo. A mí no me molesta que participen, ni mucho menos, ¿verdad? Como les mencioné, incluso si ustedes creen que se les va a compartir la agenda y creen que se puede agregar algo más, con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto. Solamente que de nuevo, ¿verdad? Sí, mencionar que obviamente nosotros ya tenemos algo preestablecido, ¿verdad? Y no es solamente, no es hacer de menos el tema, ni mucho menos, sino que ya hay algo preestablecido, ¿verdad? En cuanto a los contenidos que se van a abordar y en qué orden se van a abordar. No es que no se aborden, solo es el orden, ¿verdad? Eso es todo. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. La sesión se va a subir a YouTube, ¿verdad? Cuando ya esté subida, les paso el enlace para si quieren revisar algo, ¿verdad? O lo quieren compartir. Y por favor, si tienen algo más que aportar, ya saben, a través de el WhatsApp. Entonces, pendientes, solo termino la reunión, les envío la cartilla y les envío la primera pregunta para que empiece el espacio de opiniones, por favor, para que empiece el foro. Que tengan muy buena noche. Buenas noches.
noches. Buenas Muchas noches. gracias por esta Buenas jornada. noches a todos. Buenas noches, gracias. Que tengan buena noche. Buena noche.